¿Cómo se originó el universo? ¿Cómo surgió nuestro planeta en la inmensidad espacio-temporal del cosmos? ¿Cuál es nuestro origen como especie humana? ¿Tiene nuestra existencia algún propósito? ¿Qué nos depara el futuro? Son algunas interrogantes que, como habitantes de este pequeño punto azul en el universo, nos hemos hecho alguna vez y cuya respuesta trasciende a la eternidad. Fortalezcamos nuestra fe en estos tiempos de incertidumbre, conociendo qué dice la revelación sobre nuestros orígenes y nuestro destino. Hola, muy buenas tardes nuevamente a nuestra audiencia que nos escuchan en diferentes partes del mundo e Interamérica. Ahora transmitimos desde Montemorelos los aspectos técnicos ahí con el ingeniero David Cárdenas. Su servidor está acá en las bellas tierras del sureste del estado de Sonora, acá en Tezopaco, Sonora, una bella tierra. Hemos estado haciendo investigación ya durante unos 10 días aquí, buscando muestras de rocas volcánicas, rocas ígneas, para hacer estudios de los procesos magmáticos en el Golfo de California, donde tuvimos un temblor hoy, por supuesto. De hecho, hubo 2 temblores en el Golfo de California que se sintieron acá en Hermosillo, en Guaymas, en Empalme. Temblores de 4 grados y 5.5. Así que estamos en el terreno de los hechos haciendo investigación. Gracias nuevamente a nuestro público que nos sigue cada sábado. Y hoy tenemos una conferencia muy especial. Hoy tenemos al ingeniero Eliezer Guzmán, un gran amigo, un gran profesional, que nos va a hablar sobre su ponencia titulada La inteligibilidad matemática y el universo, realidades elusivas o volitivas. Así que, Eliezer, vas a tener que ser muy explícito con nosotros porque tu título de por sí suena bastante interesante. Así que es tu tiempo para que nos digas por qué ese título y sobre qué es tu ponencia. Te escuchamos entonces, Eliezer. Muy buenas tardes. Es un gusto para mí hablar de estos temas, aunque para ser sincero, como dice el doctor, pues sí, hacerlo muy simplificado. Alguna vez, y quisiera referir rapidísimo a algo que una vez dijo el físico Richard Feynman. Una vez dijo, cuando oyen que nosotros estamos hablando algunos conceptos, la gente tiene la ilusión de que nosotros manejamos todo esto. Pero a veces hay cosas que ni nosotros sabemos de lo que estamos hablando. Obviamente en un sentido profundo y exhaustivo, ¿verdad? Pero sí, hablando de estas cuestiones, pareciera que son a veces muy complejas, y realmente lo son, pero a veces tienen algunos elementos muy, muy sencillos. Bueno, entonces quisiera referir rápido aquí a la presentación, y el título es La inteligibilidad matemática y el universo. No estamos intentando con esto decir que vamos a hablar de las grandes teorías y fórmulas del universo. En realidad nos vamos a centrar más hacia el lenguaje básico de la ciencia, que es la matemática. Por ahí existen muchas ideas, ¿verdad? De que una vez que dominas esta ciencia puedes dominar casi todo. Vamos a ver si es cierto. Ahora, ¿por qué realidades elusivas o volitivas? Vamos a ver que no siempre todo el conocimiento puede ser perfecto. A veces tenemos
cuestiones de ilusiones o dudas, incluso en los principios más sencillos de la ciencia, en este caso del lenguaje matemático. ¿Y por qué referimos la palabra universo? Porque muchas veces se pretende que en algún momento va a haber una realidad última, algo que va a permitir que la ciencia descifre todo, o si no lo descifra, por lo menos sentar las bases donde teóricamente sí se podría descifrar. Entonces, ¿será esa la cuestión? Ya lo veremos. Pero para empezar, vamos a referirnos a los primeros conceptos. Y lo más básico en las matemáticas, pues son los números, ¿verdad? Yo quisiera rápidamente referirme a un caso muy curioso. Para entender la naturaleza de los números, al hecho de que las gallinas no saben contar. ¿Por qué no saben contar? Una gallina, pues obviamente está poniendo y cuidando a sus huevos con el propósito de empollarlos. En algún momento va a tener pollitos y así es como se reproducen. Pero tienen algo muy curioso. Por ejemplo, la gente que cría gallinas o que quiere producir huevos, sabe muy bien que tú no tienes que dejar todos los huevos ahí mucho tiempo. En este caso, la gallina podría incluso encloacarse, sino que puedes dejar un solo huevo. Y en la mente de la gallina, cuando tú dejas un solo huevo, que le llaman nidal, ella piensa que ahí están sus huevos. Y puede poner muchos huevos, pero si tú dejas uno, ella sigue poniendo huevos ahí porque piensa que hay muchos más. Entonces eso nos da una idea del concepto básico del número, lo que son cantidades, cuando tenemos un elemento, 2, 3 o muchos más. Entonces tenemos también vestigios de los primeros conceptos de números, uno de los más antiguos, ¿verdad? A como es la creencia histórica secular, que una de las formas tal vez registradas más antiguas de registrar números, pues era con rayitas contando. Y en este caso aquí tenemos un hueso antiguo encontrado en una excavación arqueológica en Dolní Věstonice, que está en República Checa. Y en este hueso podemos ver rayitas. Era así como ellos llevaban un control de sus elementos y del conteo de los números. ¿Por qué decimos esto? Porque vamos a ver más adelante que aunque hay fórmulas, aunque hay operaciones matemáticas, en realidad todo se basa sobre cantidades reales. Los números y nuestros sistemas numéricos solo son representaciones de estas cantidades de conjuntos. Tal vez en algún pasado, los cazadores o los recolectores o los pastores de rebaños, cuando no tenían un sistema numérico acabado, pues registraban con rayitas, como a veces se hacen algunas actividades recreativas y deportivas. Y esto fue el abuelito de los ábacos y de las calculadoras mecánicas. Ahora, ¿por qué nos referimos a los elementos? Porque dentro de las matemáticas existe un área que parece ser un poco aburrida, pero en realidad es muy interesante y es la base de donde se prueban todas las demás reglas de las matemáticas, al menos en la matemática moderna, y es la teoría de los conjuntos. La teoría de los conjuntos y la lógica matemática son las que han permitido la posterior utilización por parte de los técnicos y de los ingenieros y en el desarrollo, por ejemplo, de incluso las lógicas de las computadoras, etcétera, que son simplificaciones de esta teoría. Pero también la teoría de los conjuntos nos sirven para establecer pruebas, progresiones dentro del análisis elemental mismo de las matemáticas. Por ejemplo, citando ahí una regla muy sencilla, ¿verdad? Donde dice extensionalidad aquí arriba, donde tenemos dos conjuntos y se establecen si son iguales y cada uno de sus elementos también son iguales. Parecen ser cosas muy lógicas, pero que son muy útiles. Y han permitido el desarrollo pues, progresivo de las matemáticas, tanto la geometría, la teoría de conjuntos, el desarrollo de conceptos, el álgebra universal, el análisis junto con el cálculo, etcétera, etcétera. Pero también veremos más adelante, han llegado a áreas muy, muy interesantes que nos pueden decir mucho sobre ciertas cosas que no están tan claras dentro de los elementos mismos. Ahí vemos, por ejemplo, los diagramas de Venn, que son un tipo de representaciones gráficas. No es que necesites estas representaciones para hacer pruebas profundas dentro del análisis matemático, pero sirven para interiorizar los conceptos y
parearlos con un lenguaje que luego sí te va a permitir analizar ciertos detalles, como veremos a continuación. Y hablando de conjuntos y la naturaleza de los números, cómo estas cantidades van creciendo cada vez más, quisiera hacer una referencia a lo que nos dice en nuestras creencias judeocristianas, lo que dice la Biblia. Y vemos, si nosotros ponemos un poco de atención, que Dios es el Dios de los conjuntos. De ahí parte toda su poder y su dominio en el mundo real que nosotros conocemos, ¿verdad? Y por supuesto ha de haber mucho más, como veremos adelante. Y vemos muchos versículos en la Biblia, pasajes, que lo refieren como un Dios de los conjuntos. Por ejemplo, ahí en Génesis, en la creación, dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, ¿verdad? No es, a veces nosotros entendemos ejército en términos así como de un ejército armado, pero aquí está hablando algo mucho más grande, mucho más profundo. Es un conjunto de todo ellos, un superconjunto. Ahí en Isaías 40:26, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Pareciera que está hablando en términos matemáticos, ¿verdad? Es el dominio sobre conjuntos. También cuando Dios manifiesta a veces su poder, y vemos no solo en estos pasajes, en muchos otros, Dios siempre se refiere a ese poder que tiene sobre esos grandes números. En Isaías 6:5, cuando de pronto es el llamamiento de este joven profeta en una de las etapas más difíciles de la historia de Israel. Y dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Y siempre se refiere a los ejércitos también. También en el caso de Primera de Reyes 22:19, cuando había conflictos muy grandes, ¿verdad? Entre Israel, Judá y Siria, ¿verdad? Cuando supuestamente este rey del norte llama a un profeta que le traiga buenas noticias, ¿no? Entonces ahí dice el profeta al que es referido, ¿verdad? Y que alguien le dice, oye, háblale algo bonito al rey para que no se vaya a enojar. Y él aparentemente concuerda, pero el rey se da cuenta que él tiene cierto tipo de sarcasmo. El sarcasmo a veces es importante también para probar lo contrario, ¿verdad? O sea, esto en matemáticas también existe, la reducción a lo absurdo. A veces hay conceptos que son difíciles de probar, pero si probamos su contrario exclusivo, que es el absurdo, podemos ver que realmente la primera opción es tal vez la más real. Y dice ahí, yo vi a Jehová sentado en su trono y a todo el ejército de los cielos estaba junto a él, ¿verdad? Eso fue cuando ya después el rey le dice, hey, dime la verdad, ¿no? Y después también en ese mismo pasaje menciona de ovejas que andan sin pastor, el pueblo de Israel, todo en términos de conjuntos. Y también ahí en ese otro versículo, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas? Ahí le habla de medidas. Le pregunta sobre qué están fundadas sus bases. Le pregunta quién puso su piedra angular, quién puso los fundamentos del universo cuando lavaban todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Son referencias poderosas al dominio que Dios tiene sobre los números del universo, de los conjuntos. Entonces, quisiera referirme rápidamente al caso de los sistemas de numeración. Nosotros en nuestro sistema moderno usamos el sistema decimal y pues en computación se usa el sistema binario, hexadecimal para abreviar, etcétera, etcétera. Pero los babilonios, para tener un ejemplo, tenían un sistema muy interesante que era también posicional, pero no se basaban en decenas, sino en grupos de 60, ¿verdad? Algo así, la decena de, digamos, entre comillas, no era decena, ¿verdad? Sino que era los grupos de 60, era su primer orden. De ahí el orden que para nosotros sería una centena, para ellos ya eran los 3,600. Ese era el sistema de numeración. Pero aunque es un sistema de numeración diferente y que cada pueblo, muchas culturas antiguas tenían su propio sistema, todos son coherentes, todos en algún momento, aunque lo representen de otra manera y se hagan operaciones aritméticas, se llegan a las mismas cantidades. O sea, son congruentes entre ellos. No son iguales, pero son congruentes con nuestro sistema de numeración. ¿Por qué citamos esto? Para ver un poco la naturaleza de los números, saber que nuestras representaciones mentales son una cosa,
pero la realidad ahí afuera, donde están ellos, es una realidad mucho más abarcante, de la cual podemos hacer representaciones válidas, y de eso se trata la aritmética y las matemáticas. Rápidamente, si nosotros nos referimos a las figuras que vemos en el universo, y yo creo que en estas series de conferencias ya he visto que han hablado de ello, podemos ver patrones, podemos ver figuras que parecieran obedecer a reglas matemáticas muy precisas. El caso de estos elementos naturales, ¿no? Este crustáceo, las flores, esta rosa, parecieran llevar ciertos patrones que se pueden deducir de ciertas fórmulas. Y es lo que ya hemos oído por ahí a muchos biólogos hablar de esto, ¿no? Las series de Fibonacci, la proporción dorada, y son maneras de proceder, recetas que te van dando números y que al irlos trabajando ves que llevan una cierta regularidad. Por ejemplo, la serie de Fibonacci es tan sencilla. Es solo ir sumando los dos números consecutivos de una secuencia. Por ejemplo, 1 y 1 nos dan 2, 2 y 1 nos da 3, 3 y 2 nos da 5 y así sucesivamente. Y vemos que esos números al cuadrarlos pueden muy bien representar las espirales que vemos en la naturaleza. Y no solo eso, también tenemos la proporción dorada, donde un número al cual divide a una unidad y se le suma a otra unidad da ese mismo número. O en otras palabras, es un fragmento AB, de longitud AB, dividido entre el elemento más largo, nos da un número que es igual a ese elemento dividido entre el más pequeño. Entonces, todos estos son conceptos de regularidad muy interesantes y a primera vista dan la impresión de que ahí afuera todo está determinado racionalmente. Todo obedece a ciertos patrones de la inteligencia y puede dar esa ilusión. Esto se puede tomar de dos maneras. Una, por la fe, ver un diseño que hay atrás de esto, un diseño inteligente, pero también se puede tomar de otra manera, que es la que comúnmente se elige. ¿Cuál es esa manera? Decir, es que si es racional es porque todo tiene un origen racional y de acuerdo a las ciencias progresivas. Ya veremos eso más adelante. Entonces, solo por curiosidad, vemos aquí que la serie de Fibonacci y la proporción dorada tienen cierta relación. Si dividimos números consecutivos de la serie de Fibonacci, ahí B entre A, vemos que nos van dando números que más o menos van tendiendo a ser el mismo 1.0618 de la serie de Fibonacci. Entonces, nosotros podemos ver que hay ciertos patrones y de eso tratan las matemáticas y en última instancia la aplicación de las matemáticas. Pues dichas matemáticas aplicadas, ¿verdad? Como la física, intentan encontrar patrones de regularidad inteligibles, que se vean, que puedan ser entendibles y puedan ser calculados y puedan ser predichas muchas de sus condiciones. Y este optimismo sobre toda la ciencia también vemos que nos puede llevar a otras áreas que la misma ciencia a la larga nos puede probar que son erróneas. En este caso, el triángulo de Pascal, por ejemplo, que pues este gran matemático fue el que lo sistematizó, pero es conocido o fue conocido por muchas culturas desde la antigüedad. Aquí vemos una cultura oriental donde obviamente tienen un sistema diferente, o sea, para los mismos números, para referirse, tenemos las rayitas, es algo parecido al sistema de numeración romano, donde vemos un 1 como una rayita, 2, etcétera. Entonces vemos cómo se van sumando. Los que van yendo hacia abajo consecutivamente se van sumando. Y vemos que este triángulo de Pascal no solo tiene una forma asombrosa, no solo se trata de números naturales, como en el 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, y así nos vamos hacia abajo, sino que también tiene unas proyecciones hacia los números negativos, 1, 1 y menos 1, menos 2, etc. Y también, por otro lado, vemos que este triángulo no solo no termina ahí, sino que es un triángulo continuo. ¿Por qué continuo? Porque podemos encontrar infinitos números racionales entretejidos en esta red que también obedecen a ese principio. Y este triángulo
triángulo de Pascal, ¿verdad? Lo empezaron a usar muchos matemáticos, donde ya hacia los 600, los 1600, ellos ya tenían era una fórmula, digamos, fácil de calcular binomios a cierta potencia. O sea, estos binomios como el 1 más x elevado a la 1 o a la 2, a 3, iban dando polinomios cuyos índices, ¿verdad?, de los elementos iban replicando el triángulo de Pascal. Eso ya era muy interesante. Pero cuando vino Isaac Newton, él pudo, usando esto como base, hacer unas fórmulas más sencillas, más asequibles, para no tener que estar contando todo eso, y es el caso de las fórmulas del binomio de Newton, que tuvo una repercusión enorme, tanto para cálculos que desde la antigüedad se habían dificultado mucho, como el caso del número pi. Vemos aquí otra representación gráfica del triángulo de Pascal y de estos binomios que son elevados a ciertas potencias, y vemos cómo, por ejemplo, a más b, sencillo, elevado a la 1, es solo un segmento de a más un segmento de b. Y vemos también cómo después, al elevarlo a la segunda potencia, al hacerlo bidimensional en un plano, ese segmento a, al cuadrarnos, nos da el cuadrado rojo que vemos ahí, igual con el b que está ahí al lado. Y los segmentos que son AB o BA, y como son intercambiables, se pueden sumar, como son lo mismo. Entonces, también en el caso de el cubo, elevándolo al cubo, y ahí vemos una representación gráfica muy interesante. En nuestro espacio, nosotros no manejamos la cuarta dimensión espacial. Sí se toma en física la cuarta dimensión como siendo el tiempo, pero aquí hay una representación también en 4 dimensiones un poquito más compleja. Bueno, la belleza del lenguaje matemático es que a veces de una manera muy sencilla, muy elegante, te puede representar realidades que de otra manera no serían tan evidentes y pueden englobar cosas muy poderosas. Es el caso de los campos, por ejemplo. Nosotros, si nos referimos un poquito en estas diapositivas a la física, vemos que existen no solo campos gravitacionales, sino también eléctricos, etc. Y una manera tan sencilla de representar el campo eléctrico es la carga en sí, dividida entre epsilon sub 0, que en este caso quiere decir la permitividad del espacio vacío, que es la capacidad del espacio para almacenar cargas eléctricas. ¿Por qué viene invertida o abajo de la ecuación? Porque entre mayor sea la capacidad de la permitividad, necesita menos espacio. Entonces, como estamos hablando aquí de unas cantidades indirectas, la pasamos abajo. Y viene multiplicado abajo por el término 4πr al cuadrado, que es la fórmula geométrica del área de una esfera. ¿Por qué? Porque nos da la idea de que entre más grande sea la esfera concéntrica a nuestra partícula cargada, ya sea positiva o negativa, se va a ir alejando más de la partícula. Entonces las líneas del campo se van separando más, aunque de por sí entre ellas son infinitas. Ya veremos algunos conceptos de esto, del infinito de líneas. Se van separando, entonces el campo se va haciendo menos denso. No el flujo magnético, como veremos un poquito más adelante, pero sí en el caso del campo. Entonces, entre mayor sea el término de abajo, el área 4πr al cuadrado, o sea, entre más grande sea la esfera, la intensidad del campo va a disminuir. Ese término ahí, el otro es multiplicado por el vector unitario para indicar que son líneas vectoriales. Bueno, usando esta fórmula, y si nos vamos a un ejemplo bien específico, es muy sencillo, pero es muy interesante. Podemos llegar a conclusiones muy útiles. Y diríamos, pero ¿para qué me va a servir este conocimiento? Veamos cómo funciona un poquito el lenguaje matemático de la física, en este caso de la electrostática en particular. Si tenemos una posición A, ¿verdad? No tenemos ninguna carga ahí, es solo una posición, que es central a una esfera, ahí donde vemos una línea continua, una esfera que puede ser de metal. Esta esfera, si está cargada uniformemente, como lo es el caso y siempre pasa, lo podemos verificar experimentalmente, si esta esfera se carga uniformemente, entonces queremos ver qué sucede con el campo eléctrico. Dicho sea de paso, el campo eléctrico, aunque sea una sola carga, es tal
que cuando uno pone una segunda carga en las vecindades, ocurre una fuerza, ocurre un producto de ambas cargas. Para eso es importante un campo. Y lo veremos más adelante en una analogía al campo terrestre, el campo gravitacional terrestre. Bueno, el caso es que si nosotros tenemos un radio A, el radio interior, y tenemos en este caso, un radio A, y queremos saber cuál es la intensidad del campo justo en la punta de la flechita, nosotros, por simetría, sabemos que alrededor de toda esa esfera vamos a tener la misma intensidad del campo, de esta esfera punteada interna a la línea continua que es la esfera de metal. Y también queremos saber cuál es la intensidad del campo en una esfera concéntrica afuera de ese campo. Entonces, esto es una integral muy sencilla. En otras palabras, quiere decir sumar todas las líneas de campo por unidad de área, en este caso de la esfera, al integral, que es una integral de cuerpo cerrado, obtenemos que el campo multiplicado por el área, en este caso ya no estamos hablando de un campo, que es solo un campo sencillo, que es lo que queremos, sino que queremos este campo que ya está aquí, ya es E, multiplicado de nuevo por el área, no de esta esfera de metal, sino en este caso puede ser de la esfera interna o de la esfera externa. Es una esfera conceptual, no es de ningún material, es solo posicional. Queremos saber qué ocurre en ese momento. Entonces tenemos que el flujo magnético va a ser igual al campo multiplicado por esa área. Esto es algo muy interesante, porque entre más nos alejemos, el campo va a ser menor, pero el área de la esfera va a ser mayor. Y entre más hacia adentro entre más achiquemos estas esferas posicionales, pues el área de la esfera va a ser menor y el campo va a ser mucho mayor. De tal manera que se van a compensar, como lo veremos aquí adelante. Si nosotros esta expresión del campo la sustituimos por estas ecuaciones de campo, obtenemos que la fórmula del área de la esfera aparece arriba y abajo, y por cancelación hacia la unidad, obtenemos que el flujo es igual a la carga entre la permitividad. No importa el tamaño de la esfera, obviamente el campo va a variar, pero nunca el flujo magnético, el flujo total de líneas, o sea, el número de líneas, que de por sí son infinitas, pareciera ser una contradicción, que entran y salen, tales líneas, el número siempre va a ser igual. Entonces el flujo magnético siempre va a ser igual. ¿Para qué nos sirve esta ecuación del flujo magnético? Para saber que tanto la esfera interna como la externa tienen la misma cantidad de flujo magnético. Esto nos puede servir para hacer una prueba muy sencilla. Queríamos saber originalmente qué pasa en una posición que esté fuera de la esfera a una posición que esté dentro de la esfera. Entonces, si igualamos ambos flujos, obtenemos que el flujo interno, ¿verdad? Tenemos aquí los datos que tenemos una carga, por ejemplo, si llegamos a poner una carga interna aquí. Si tenemos una carga interna, querríamos saber el flujo, pero no es el caso. La carga no está interna. Recordemos que la carga está distribuida en la esfera. Entonces, aunque afuera sí ocurre que vemos una carga, si tenemos la influencia, de acuerdo a estas fórmulas del campo, tenemos una influencia del campo dentro, no tenemos ningún marco referencial para la carga, pues la carga está externa, y como está externa, dentro no hay ni una carga, entonces aquí es cero, cero dividido entre cualquier cosa da cero, y por lo tanto, dentro del campo de la esfera se anula. O sea que en algún momento, si representáramos con este gráfico, esta esfera, una esfera hueca, cargada, hacia afuera veríamos la influencia del campo eléctrico, claro que sí, pero adentro no habría nada. Tal vez sea la configuración geométrica que en alguna forma, cualquier posición, cancela o hace prácticamente nulo la sumatoria de ambos campos, ya sea por las reglas de distancia sobre el cuadrado y la distribución esférica externa, hacen que el campo se anule dentro. Esto es uno de los experimentos más sencillos de la electrostática y muy, muy reveladores. Principalmente en estos tiempos donde uno, por ejemplo, si se va al internet encuentra muchísimas teorías diferentes. Bueno, basta decir antes de pasar esta diapositiva que así como existe este fenómeno en la electrostática, análogamente tenemos también
un campo gravitacional, donde este campo gravitacional depende de una masa también, en este caso puede ser de algo muy masivo, muy grande, en forma tal vez casi esférica, como podría ser la Tierra, multiplicada por la constante de la gravitación universal, que es esta, dividida entre la distancia, y nos daría la intensidad de campo gravitacional. Una referencia importante a esto es que sí depende de la distancia. Por ejemplo, dentro de nuestro planeta, aunque no es completamente esférico, sí se ve una diferencia donde en las partes más altas la gravedad es un poquito menos intensa que en las partes más cercanas al mar. Tanto que, por hacer una referencia rápida, cuando fueron los Juegos Olímpicos, ahora que estamos en tiempos de Olimpiadas, cuando fueron los Juegos Olímpicos en México 68, como México es bastantito alto comparado a otras ciudades grandes, se rompieron muchos récords que ya no pudieron ser replicados en Múnich 72. ¿Por qué? Porque allá aquella ciudad era más baja y por ciertas variaciones su gravedad era ligeramente menor. Pero estas variaciones son mínimas cuando las comparamos en una escala global. Hoy en día nosotros podemos ver en el Internet, en todas estas áreas, en las redes sociales, muchísimas teorías. Y es increíble que la cantidad de gente que las sigue, ¿no? Existen muchos por ahí que creen en las teorías de la conspiración y dicen que nos han estado engañando, que en realidad la Tierra es plana, y existen los famosos terraplanistas que creen en estas teorías, o que la Tierra es hueca también. Entonces, una ligera referencia a estas propiedades y su analogía en el mundo mecánico de la gravitación nos hace ver lo absurdas que pueden ser. Y alguien podría argumentar, no, pero es que no está cargado uniformemente de masa gravitacional. Mira, aquí hay agujeros donde hay pasadizos. Tal vez, pero nunca esperaríamos, quitando esas ligeras variaciones de las cuales ya hemos hablado en la gravedad, pero que son mínimas si las comparamos a escalas grandes, son casi despreciables. De todas maneras, aunque no fuese parejo o no fuese total la anulación del campo gravitacional en una Tierra interna, sería imposible. Y también en el caso de los terraplanistas, imagínense cualquier barco que navegue en estos mares, ¿hacia dónde estarían los centros de masa de este planeta? Sería una navegación totalmente caótica, irregular. Eso nos demuestra que los modelos, ¿verdad?, que ya conocemos y que están probados, incluso esos elementos más sencillos, son coherentes y son bastante razonables. ¿Por qué? Porque sabemos, por las propiedades gravitatorias de un campo gravitatorio análogo al campo electrostático, eso sin necesidad de irse a tomar fotos satelitales, etc. Si nosotros tomásemos en cuenta solo las herramientas sencillas que nos da la física, nos daríamos cuenta de la coherencia de un sistema, de un planeta de este modelo. Con esto queremos decir que las matemáticas y sus lenguajes aplicados, como en el campo de la física, son muy importantes y tienen su lugar. Tanto que nos libran de muchas falsas concepciones. En última instancia, como vimos, este Dios de los conjuntos, Él nos ha dado herramientas poderosas para que nosotros podamos llegar a conclusiones inteligentes. ¿Querrá eso decir entonces que los lenguajes de las matemáticas son perfectas? ¿Son totalmente controlables por el ser humano? Pues eso también está por verse. Sería el otro extremo de esa posición. Rápidamente nos vamos a referir a los conceptos de infinito en las matemáticas y a la paradoja de Zenón. Zenón, un antiguo filósofo griego, a él le encantaba hacer paradojas, y la más conocida es esta, de Hércules y la tortuga. Por ahí algunas personas la han adaptado y le han puesto la paradoja de la liebre y la tortuga, pero originalmente era de Hércules. Es una línea conceptual donde dice que si Hércules corría 100 metros, y si una tortuga que corra a la 10ª parte de la velocidad de Hércules, mientras él avanza 100 metros, la tortuga avanza solo 1 metro. Y mientras Hércules avanza 1 metro, pues la tortuga solo avanza 1 centímetro.
y así sucesivamente. Y la paradoja dice que Hércules nunca alcanzará a la tortuga, nunca la va a alcanzar, porque siempre donde llegue al lugar de esta, siempre ella va a haber avanzado un poquito más. Pero todos nosotros que hemos visto carreras a velocidad constante, sabemos que en la realidad no es cierto. En la realidad, Hércules sí alcanzaría a la tortuga. Entonces, esto parece ser una dualidad de pensamiento entre lo que son los números infinitos hacia decimales, ¿verdad? O infinitesimales de la realidad. ¿Qué pasa entonces? Y nosotros podemos hacer un modelo de esto rápidamente, no a la centésima parte de la velocidad, pero sí, por ejemplo, un objeto que se mueva a la velocidad de otro, a la mitad de la velocidad de otro, o otro que se mueva a un tercio de la velocidad de otro, o otro a un quinto, por ejemplo. Y nosotros vamos a ver que conforme el objeto que se mueve al doble de la velocidad de el que está en 1, por ejemplo, tenemos un objeto que parte de 0 y otro de 1, cuando este avanzó esta distancia, el otro avanzó la mitad. Cuando el primero avanzó la siguiente mitad, el que estaba del lado derecho avanzó un cuarto y así sucesivamente. Y vemos que son distancias que se van acercando asintóticamente hacia un valor fijo. Vemos esa tendencia. Lo mismo en el caso del que corre solo a un tercio o a un quinto. Vemos que en este caso todos los valores se aproximan a 2, aparentemente sin tocarlo nunca. Aquí todos los valores se aproximan a 1.5 y aquí a 1.25 más o menos. Entonces, vemos que aquí nosotros podríamos dividir en distancias cada vez más pequeñas y no terminar nunca. Entonces, pero vemos que siempre tendiendo hacia una barrera específica y entramos en lo que es el concepto de límite. Los infinitos, los números infinitos, las maneras infinitas, digamos, de proceder, conceptualmente existen y son muy, muy habituales tanto en el mundo de las matemáticas, del cálculo o de la física también. Eso nos da ya de por sí una gran lección. Nosotros a veces creemos que las cosas infinitas son imposibles, pero incluso dentro del lenguaje de las matemáticas es algo bastante cotidiano, que nos pueden decir mucho de la naturaleza del Dios de los conjuntos. Claro, no es una prueba, es solo una suposición, pero que es permitida se permite por esto. La definición de convergencia formal dice que la secuencia X converge hacia cierto valor predeterminado. Para cualquier tolerancia mayor que 0, siempre hay algún otro número, el cual siempre, la primera X, donde dentro de la sucesión siempre esté a pasos más avanzados, que en este caso es n, siempre se va a ir acercando y va a ser menor a este número. Es una manera muy aparentemente no muy lógica, pero sí lo es, de demostrar que hay cosas que nunca terminan. Y todo esto refiriéndonos a la poderosa teoría de los conjuntos. Siempre, por cualquier número de tolerancia que nosotros, por pequeño que sea, por aparentemente insignificante y pequeño que no sea igual a 0, o sea, que exista, que sea muy pequeño, siempre vamos a encontrar algún número, algún salto que puede entrar dentro de esa proporción, tal como nosotros lo vamos viendo aquí. Estos son los conceptos básicos del límite. Y vemos, ya que yéndonos a una definición mucho más formal de los límites en la matemática, vemos que engloban algo parecido a estas pruebas. Rigurosamente se define el límite de toda función. Función entendida como la relación entre dos conjuntos, donde hay una regla matemática que adjudica elementos de una variable secundaria dependiente, los adjudica por cierta regla matemática o de operaciones u orden de operaciones, lo adjudica a un primer conjunto. En este caso, pues, el conjunto de las variables dependientes serían tal vez y o f de x, y la variable dependiente, la que primero metemos los numeritos a esta máquina, es la x. De tal manera que hay un límite para esta función, siempre y cuando, ¿verdad?, tengamos para cualquier número de tolerancia mayor que 0, cualquier épsilon en este caso, que van a ser las tolerancias para el eje de las y, se puede encontrar un delta también mayor que 0, tal que este delta sea mayor
a la diferencia de x que se aproxima a ese número dado que ya antes se nos había dado la diferencia de la función con el número de límite que es menor a ese número de tolerancia. Parece una cosa un poquito media compleja, pero no lo es, más si lo visualizamos. Esos números de tolerancia los podemos verificar en un gráfico. Tenemos un número 4 por aquí y un 2. Y aquí un 2 y un 4 también. Pero antes de esto vamos a referirnos a la condición de límite de una función cuando se ingresa un valor que no está suficientemente claro. Por ejemplo, si nosotros en cualquier graficador metemos esta función y esta otra, aparentemente nos va a dar el mismo valor. Pero si vemos bien y analizamos en el gráfico y ponemos el cursor, vemos que nos va a dar un huequito y nos va a decir 2 e indefinido. ¿Por qué? Porque obviamente, si cualquier número que tienda a 2, en este caso, si sustituimos por 2, aquí sería 0. Y aquí también 2 por 2, 4, menos 4, 0. Y nos quedaría 0 sobre 0, que es indeterminado. Muchas veces en las clases de cálculo se cree que puede ser un tipo de 0, pero en realidad no lo es. Este es un número que sencillamente no sabemos qué número es. Podría ser un número muy alto, como demuestran las divisiones entre decimales muy pequeños. No lo sabemos. Está indeterminado por eso. Pero si hacemos una sencilla operación, donde aquí lo igualamos y hacemos una factorización y cancelamos estos dos términos, nos queda otro término aparentemente equivalente, donde si aquí llegamos a sustituir el 2, ya no nos da 0, sino que nos da 4. Tal como aquí lo dice. Si metemos un 2, nos llega a dar un 4. Muchas veces en las clases de cálculo se dice, bueno, es que es lo mismo, con la excepción de que el X no llegue a ser nunca 2, pero una aproximación más rigurosa al límite todavía habría que admitir cosas que a veces no se dicen. En realidad, este igual, aunque demuestra, ¿verdad?, la igualdad de las operaciones y que equivalen, ambas son equivalencias, de acuerdo a la teoría de los conjuntos, y nos vamos un poquito aquí a la teoría de los conjuntos. Si nosotros tenemos que todo el conjunto de los números que están en X y todos los números que están en Y son prácticamente los mismos para ambos casos, tanto en el caso en que esté indefinido e indefinido, nosotros nos vamos a dar cuenta que son prácticamente iguales, con una pequeñísima, casi infinitamente pequeña diferencia, que para el número 2 que se meta en estas ecuaciones, no es el caso. Cambia. O sea que todos los números que infinitamente se aproximan a este punto, desde arriba o desde abajo, y que nunca lo llegan a tocar, todos son iguales en ambas funciones, pero no para el caso específico del 2. Por eso es que en estas pruebas siempre se usan los símbolos de mayor o menor sin la igualdad, no combinados, porque no lo incluyen. Esto que podría sonar así como que es una cosa totalmente, digámoslo así, no importante, que no tiene importancia. Sí la tiene porque las matemáticas en sus postulados, ellas suponen un dominio total de la coherencia matemática. En otras instancias o en otra forma de hablar, quiere decir que estrictamente hablando, rigurosamente hablando, este conjunto de las X es exactamente igual a este conjunto de estas otras X, pero estrictamente hablando, este conjunto de estas Y, por un número tal vez infinitamente delgado, no es igual a esta. Estos conjuntos son casi iguales, pero no son iguales. Con lo cual vendría un reto a este igual. Quiere decir entonces que este símbolo de igualdad es equivalente, pero no estrictamente igual. Y aquí entramos en una aparente contradicción. Y no solo aparente, es que realmente es una contradicción.
aquí es donde pareciera ser que los efectos de toda esa lógica matemática que parece estar inmanente en todo el universo, no es perfecta o tiene algunos puntos donde se muestran contradicciones, donde incluso con la mejor de las filosofías matemáticas no podemos cubrir esos espacios y llegamos a ambigüedades. Tanto que a la hora de, por ejemplo, de hacer la prueba para los épsilons y deltas, las pruebas de rigor de límites, nosotros tenemos que recurrir a esta misma transformación. Si queremos despejar X, pues tenemos que hacer esta factorización y simplificación a este término para encontrar que las deltas en realidad equivalen a 2 más E y 2 menos E en estas regiones. Siempre y cuando, siempre habrá números que se vayan aproximando. ¿Dónde se escoge la menor delta? En este caso, como es una línea recta, ambas son simétricas, ambas deltas. Pero en el caso de una curva se escoge al menor. Van a ser desiguales, ya sea una parábola o cualquier otro tipo de gráfica. Es una cuestión muy, muy coherente. Se han seguido exactamente las reglas matemáticas, pero este símbolo de la igualdad no es rigurosamente igual. Es equivalente solo para los propósitos del cálculo. ¿Quiere decir esto que pues ya está mal y no sirve? Claro que no. Usemos cualquiera una de las dos funciones en cualquier aplicación real. Como siempre, infinitamente se van acercando por ambos términos, ya sea al número que sí está contenido en los conjuntos de las Y o al número infinitamente delgado que no está contenido en este otro conjunto y por lo tanto es por ese punto infinitamente delgado diferente a esto, nos va a dejar cuestiones profundas sobre la naturaleza de la igualdad y las operaciones matemáticas. Aquí tenemos lo mismo, pero con el siguiente término que se puede factorizar, que es x menos 3 y x más 3. Es la misma situación. Entonces pareciera ser algo sin importancia, pero recalcamos, esto tiene implicaciones en las cuales la filosofía de las ciencias, especialmente la filosofía de las matemáticas profundas, se hace grandes cuestionamientos. Y no solo son los únicos casos, también tenemos el caso de los números complejos, donde en algunas ecuaciones, como en esta, r cuadrado más 1 igual a 0, nosotros no podemos tener una solución a esta ecuación, no podemos tener una solución real. ¿Por qué? Porque al sacar la raíz cuadrada y cancelar este cuadrado y restar este 1 para obtener el menos 1 del otro lado, obtenemos una raíz de un número negativo, en este caso menos 1. No existe la raíz de un número negativo. A veces cuando uno ve en secundaria o en preparatoria estos ejercicios, dices, no, esta solución no me sirve, cuando a veces te da una raíz negativa. Pero en este caso, de esta ecuación no existe otra solución. Y tiene que ser un número el cual no está dentro de los números reales, aparentemente no existe. Por eso se le llama imaginario. Entonces, el número imaginario en este caso es i. Y ya tenemos ya sea positivo o negativo, pero sería la raíz de menos 1. Este número que no existe, que aparentemente pues no tiene práctica o no tiene una aplicación real, es muy útil, muy, muy útil. En una de estas soluciones que encontramos para este tipo de ecuaciones por sustitución, donde sacamos la segunda derivada sumada a la expresión original que nos da igual a 0, podemos hacer esta sustitución con el número e para obtener estos términos. Y estos, obviamente nosotros profundamente no podemos, ¿verdad? Ir más allá por las cuestiones del número imaginario, pero se encuentra un paralelismo en un espacio cartesiano donde también podemos tener otra solución para esta ecuación, en este caso y igual a coseno. ¿Por qué? Porque la segunda derivada de esto sería el coseno negativo. La primera derivada sería seno y la segunda coseno negativo.
y semejantemente a esta, en su segunda derivada obtendríamos el menos n, con lo que se cancelarían, pero si se cancelan, entonces, ¿dónde está la utilidad? Pues está en la mecánica de la resolución. Ahí es donde nosotros podemos hacer un paralelismo con estas otras expresiones de este número natural elevado a esas potencias, y en ese aspecto podemos manejar dentro de esta ecuación cuestiones de tiempo, derivando el tiempo, y podemos obtener expresiones de aceleración en contraposición a un distanciamiento negativo. Estas son las bases de el movimiento armónico simple y de todos los fenómenos vibratorios que hay, no solo mecánicos, sino también electromagnéticos, tanto que de esto dependen muchas otras matemáticas más complejas para resolver problemas de aplicación. Entonces, ¿por qué nos referimos a esto? ¿Cómo es posible que un número que no exista, pero que pueda referirse, que pueda ser referido, pueda servir como un ancla donde nosotros metemos toda un mecanismo matemático para resolver problemas reales? Aquí vemos un ejemplo bastante palpable de cómo algo que no existe puede servir incluso de ancla lógica y mental para conseguir cosas que sí existen. Yo creo que esto es muy interesante, más en cuestiones de fe. Imagínense, de estos mecanismos dependen un montón de fenómenos, desde las vibraciones de una guitarra, un piano, las telecomunicaciones, los controles de aeropuertos, aviones. Imagínense ir aquí dentro de este avión, ir pensando, bueno, toda esta tecnología también, en cierta parte, la tecnología que guía este avión y que tengo la fe que me va a llevar salvo a casa o a mi ciudad, sé que depende sobre las bases de un número que no existe. Esta es otra gran contradicción de las matemáticas y es uno de los temas de estudio por parte de la filosofía de la ciencia también. Y vemos que todas estas cuestiones no terminan ahí, incluso en muchos mecanismos del álgebra más complejos, en polinomios de muchas potencias, a veces no hay reglas tan claras, se tienen que hacer artificios. Y a final de cuentas, no todos los problemas van a tener solución. ¿Por qué hacemos hincapié en esto? Porque en los presupuestos de la ciencia naturalista siempre se dice que aunque nosotros no nos alcance la racionalidad para entender el universo, siempre el universo debe de ser entendible. Y de ahí es que nosotros sabemos cómo surgió, etcétera. Pero hasta lo que hemos visto ahora en estas cosas tan sencillas, vemos que ni de chiste nosotros podemos tener un control, al menos conceptual, de que podríamos aprender todo lo que hay en el universo. Hay muchas cosas que escapan al conocimiento humano. Y podemos ver también, ya para esta parte, los límites de la lógica. Imaginemos esta proposición que dice, esta declaración es verdadera. Si confiamos en lo que dice aquí, pues es muy coherente, porque realmente dice, esta declaración es verdadera. Y si es verdadera, no es falsa. Esto es algo típico de las partes lógicas del lenguaje, de las lógicas del lenguaje. Pero ¿qué pasa si nosotros usamos un sistema coherente con el cual armamos palabras y palabras que tienen sentido verbal? Nosotros no podemos llegar a otras cuestiones. Por ejemplo, imaginemos esto. La declaración de abajo es verdadera. Y entonces le creemos, decimos, ok, este enunciado nos dice que la declaración de abajo es verdadera. Le creemos, nos vamos abajo. Y abajo dice, la declaración de arriba es falsa. Y decimos, entonces no era cierto que es verdadera, entonces es falsa. Pero si esta es falsa, entonces estamos también creyéndole a esta. Entonces esta es falsa. Y podemos entrar en un cuento de nunca acabar. Es en un procedimiento que es completamente caótico y fuera de la lógica.
Y no solo en estos dos enunciados, en el siguiente enunciado, en algo tan sencillo como un enunciado, donde dice, esta declaración es falsa. Si fuese así, entonces no está diciendo la verdad, entonces es cierta. Pero si sí es cierta, también está mintiendo porque dice que es falsa. Entonces, incluso en el lenguaje cotidiano, en el lenguaje más sencillo, nosotros podemos ver que este lenguaje no puede ser totalmente coherente en todas sus declaraciones. Esto es muy, muy importante y es una de las bases de la ciencia moderna o de la lógica matemática, porque estas declaraciones también se pueden traducir en otro tipo de conceptos. Y vemos que hacia 1931, me parece fue ese año, Kurt Gödel demostró por medio de unos experimentos o unos razonamientos, mejor dicho, muy complejos, pero también muy sencillos, todas estas cuestiones, pero a nivel del lenguaje. ¿Qué había sucedido? Resulta que los matemáticos de aquel tiempo, entre ellos Cantor y Hilbert, años antes, Cantor hizo un estudio muy, muy interesante sobre los infinitos dentro de los números naturales, principalmente basados en las características únicas de los números primos y cómo podrían establecerse cardinalidades, o sea, comparaciones entre los números, por ejemplo, enteros, ya sean negativos, incluyendo 0, con los números naturales y que tendrían la misma cardinalidad, etcétera, haciendo comparaciones entre conjuntos que son infinitos. Y habían llegado a hallazgos muy, muy interesantes. Basado en esto y en el positivismo de la ciencia que había en esos años, la física estaba avanzando a pasos agigantados. Estaba por ahí gestándose la teoría de la relatividad, todas estos grandes avances, la cuna de la mecánica cuántica, etcétera, etcétera. Entonces, en este positivismo se pensó que podrían llegar a conocer o por lo menos sentar las bases científicas que explicasen todo en el universo. Que si por acaso la vida no nos completaba de perdido en generaciones futuras, tal vez se podría conseguir. Y si no se conseguía, por lo menos se sabían que existían las bases ahí, en lo que sí sería el potencial del conocimiento. Entonces, todo este entusiasmo, todo este optimismo también contagió a las matemáticas. Entonces, Hilbert, después él hizo una serie de postulados donde él hacía un reto a todos los matemáticos para últimamente demostrar la completitud, la coherencia y la disociabilidad de un sistema matemático dentro de las mismas reglas del sistema, explicado o no desde fuera. No se necesitaba la fe para pensar en algo externo, sino que todo dentro de sí podría ser explicado. Y después él lanza este reto y otros dos matemáticos, Whitehead y Russell, ellos hacen un lenguaje basado en los números primos. ¿Por qué en los números primos? Porque los números primos son únicos en sus formas de factorización y multiplicación, de tal manera que no dan lugar a que haya diversos factores, sino que se pueden factorizar solo de una sola manera. Los números primos, ¿verdad? Entendemos por aquellos números que no pueden ser, dentro de los números naturales, no pueden ser multiplicados, divididos por ningún número, excepto por el 1 y por ellos mismos, ¿no? Entonces, números primos tenemos el 2, el 3, el 5, etcétera. Y con esos números primos, ellos, Hilbert y Whitehead, proponían un sistema, ¿verdad?, de codificación único. Muchas veces se piensa que este sistema fue Gödel el que lo hizo, pero no. Gödel sencillamente él después usó el mismo sistema. Entonces Whitehead y Russell, ellos publican una codificación de estos sistemas en un libro llamado sobre las cuestiones conmensurables de la Principia Mathematica, etcétera, etcétera, ¿no? Y de algunos otros postulados de la ciencia. Entonces, en algún momento, este otro matemático, Hilbert, ya habían pasado algunos años,
va a cierta conferencia, lo escucha un jovencito que se llamaba Kurt Gödel, y Gödel, él empieza a trabajar con todo este material. Y en pocos años, más o menos en 1931, él demuestra que lo que ellos querían, que era demostrar que un sistema matemático, en este caso un sistema numérico, el más sencillo, pero el más fundamental, que es la aritmética, que los números pudiesen hablar de tal manera que los mismos números pudiesen explicar las declaraciones lógicas dentro de las matemáticas. Diciéndolo de otro modo, es como si se apelase a que la naturaleza cuantitativa y operacional de los mismos números pudiesen de alguna forma probar o desaprobar cualquier declaración matemática. O también, como si se quiere de otra manera, llegar al meollo del asunto de tal manera que las matemáticas se explicasen a sí mismas, no necesitando, por lo tanto, aunque eso casi no te lo dicen, no necesitando entes metamatemáticos o fuera de las matemáticas o entes conscientes, sino que las matemáticas tuvieran una naturaleza en sí tan lógica que fuesen completamente naturales a esta existencia, por ejemplo. Entonces vemos esta codificación que es muy interesante, es análoga a la codificación que se hace en los lenguajes de programación, pero en otra forma. Y aquí vemos, por ejemplo, que estos términos para decir, por ejemplo, 0 es igual a el sucesor del 0. Ellos codificaron incluso los símbolos que usaban para este 0 y parece como un artificio. Dices, oye, pero todos sabemos que esto tal vez no tenga ninguna significación realmente profunda, sino que depende de nuestras mentes. Bueno, pero es que ellos buscaban lo otro, ellos buscaban un sistema que se explicase a sí mismo. ¿Qué pasó? Que, por ejemplo, para decir esta frase en los números de Gödel que se conocen, que fue una adaptación también de los trabajos de Whitehead y Russell, agarraba un número primo, entonces si el 0 tiene un código 23, este primer número primo, que es el 2, lo elevamos a la potencia 23. El siguiente, que es el igual y tiene un código de 15, usamos el siguiente primo como base y lo elevamos a la 15. Y después el 0, de nuevo, obviamente ya usamos el 1. Si usáramos el 2 de nuevo, tendríamos una ambigüedad y queremos un número distintivo. Usamos el siguiente número primo elevado a su mismo código. De tal manera que cualquier sentencia, cualquier declaración, al hacer un cálculo general, incluso la comilla, se le adjudicó al siguiente número primo una potencia de 21. Cualquier declaración que fuese ligeramente distinta una de otra, arrojaría un número, una cuantificación totalmente adjudicada solo a esa declaración y no podría repetirse, con lo cual es la base para poder proseguir. En este caso, de forma parecida, por ejemplo, este 0 igual a 0 se codifica con este número con sus potencias y nos daría un número súper elevado. Estos sí eran números monstruosamente altos, que no necesariamente, que de hecho muchos de ellos eran imprácticos incluso de hacerlos, pero se podían referir indirectamente, algebraicamente, con algunas variables que permitían por lo menos la manipulación de sus propiedades. Entonces, en otra sentencia podíamos tener sentencias dentro de sentencias. Esta sentencia sencilla que dice 0 es igual a 0 tendría este número adjudicado. Pero si esta sentencia va dentro de otra sentencia o de un conjunto de otras sentencias, entonces este nuevo número de Gödel podría entonces ser la potencia de este 2. Pero imagínense elevar el 2 a los 243 millones a esa potencia. Y hablamos solo de una partecita de la ecuación. Eran números monstruosos. Obviamente no se necesitaba hacer el cálculo para seguir la mecánica. En el caso de decir la sentencia contraria, que era negar, decir esta sentencia es falsa, o sea, no, el 0 no es igual a 0, y dado por este tilde. Todo esto basado en una codificación que se hizo
se le adjudicaron los números de Gödel a estos símbolos de por sí dados de la lógica matemática y del análisis, y que tienen estos significados, se les dieron estos números. Y uno podría decir, oye, pero esto es algo como parece un juego tonto. ¿Por qué estamos haciendo esto? Estamos recordando que estamos adjudicando un número único a un sistema porque tal sistema, él presume, o por lo menos los que manejan este sistema, presumen que el sistema se puede explicar a sí mismo. Entonces, de la misma manera, después podríamos tener expresiones como existe, por ejemplo, un conjunto, un número tal de X, ¿verdad? Tal que esta X tiene un número sucesivo. Perdón, que es el número sucesivo de una número Y. O sea, la X sigue al número Y. Y así también, entonces, estas expresiones se podían hacer en números Gödel. Y después, por una sustitución, el resultado que tenemos aquí, también podríamos decir que existe un número tal, X, que esa X es sucesivo del número M, el número que ya había existido antes. Entonces, los números que estamos obteniendo los metemos dentro de la misma fórmula, con lo cual, por un artificio que se llama diagonalización, se estamos autorrefiriendo. Sería como decir, yo soy así, ¿verdad? Es algo bastante complejo. Esto es solo una sobresimplificación. Pero al hacer todos estos mecanismos y el poder autorreferir sentencias, se llegaban a contradicciones muy grandes. Se podía demostrar que era real tanto las declaraciones verdaderas como las falsas, llegando, por supuesto, a ciertas ambigüedades que parecen nimiedades, parecen que no tienen importancia. Pero para la presuposición profunda de las matemáticas, demostraba que los sistemas, en este caso numéricos, no eran consistentes en sí mismos. Uno podía usar la naturaleza y la mecánica de las operaciones para intentar demostrar presuposiciones lógicas o el significado de algunos procedimientos, y se llegaban a resultados que saltaban las preposiciones originales. O sea, se necesitarían más presuposiciones y más también otros axiomas diferentes, y incluso incluyendo esos axiomas, él probó con estos mismos números que nunca se llegaría a un fin, con lo cual lo que presuponían los otros matemáticos, aquellos positivistas, era imposible. Se llegaron a muchísimas conclusiones, pero una de las conclusiones más verbales y más populares que se repitió por estos hallazgos es que o las matemáticas son demasiado extensas para la mente humana no las va a poder abarcar, o las matemáticas son imperfectas y presentan huecos, faltas, algunas aparentemente pequeñísimas deficiencias que hacen imposible que alguien que se acerque a un lenguaje matemático pueda por lo menos, ni siquiera conceptualmente. No estamos hablando aquí de cuestiones de que, es que porque vivimos solo pocos años, no tenemos el tiempo suficiente. No. Incluso alguien que viviese 1000 años o 1.000.000 de años estudiando esto, hay conclusiones lógicas contradictorias que demuestran que jamás podría abarcar todo este conocimiento. O, en otras palabras, jamás podría llegar a un sistema coherente donde las matemáticas se explicasen a sí mismas. Ellos, es curioso que usan un lenguaje donde hablaban mucho de la metamatemática. O sea, metamatemáticas son los entes que están manejando la matemática fuera de la matemática. ¿Por qué es importante referir todo esto? Porque el positivismo de la ciencia dice lo contrario. Por ejemplo, si uno escucha a las personas o los representantes del nuevo ateísmo, como Richard Dawkins, él dice muchas cosas y en sus debates uno los puede ver, los puede seguir en YouTube, y él dice cosas como, ¿quién creó a Dios?
Si Dios existe, Dios tiene que ser, no puede existir de la nada, tiene que ser explicado por principios de Darwin. Entonces, a veces hay esta fe ciega en la ciencia. No estamos diciendo con esto que la ciencia no sea importante, claro que es. Nos permite de cometer muchísimos errores, como en estos casos, tienen su lugar, permiten el avance de las tecnologías, de las ciencias de la salud, muchísimas cosas, pero no tienen la última palabra en el aspecto filosófico profundo de las ciencias. No la tienen. Pareciera que hay cosas que son profundamente elusivas y más allá hay cosas que no sabemos. No solo los matemáticos, sino, por ejemplo, autores como Thomas Kuhn, él en su libro Las revoluciones científicas, ¿verdad? Él dice que existe, y lo dice con muchas pruebas históricas, que existe este falso concepto de que las ciencias son acumulativas. Un poquito de progreso aquí, otro poquito de progreso allá, y nos va a llevar a las verdades últimas. Y él critica profundamente esto, y con una lógica impecable. Nadie se lo ha podido rebatir. La ciencia avanza por revoluciones, por destrucción consecutiva de paradigmas y por el aparecimiento de paradigmas nuevos. Y a veces sí es acumulativa, pero a veces se tienen que romper con eso y lo podemos ver en el desarrollo de todas las ciencias. También podemos ver que esto concuerda con la naturaleza inherente del lenguaje matemático y del origen del universo. Alguien podría decir, bueno, pero estas pequeñísimas fallas, ¿a quién le importan si la aplicación nos da otra cosa? Bueno, que nos los digan entonces, porque por ahí existe la idea de que la ciencia puede dar la explicación última a todas las cosas. No, esto no va en contra de los experimentos ni de la buena ciencia, sino de las suposiciones de que porque se conoce algo, se conoce el origen. Entonces, ya para ir más o menos avanzando, también en cuanto a la naturaleza decisoria y exclusiva, se han hecho algunos trabajos posteriores a Gödel, ¿verdad? Obviamente sabiendo que no es para refutarle, sino son como ejercicios mentales, donde se ha intentado con las mismas mecánicas hacer entender, por ejemplo, las operaciones matemáticas como números. Y lo podemos reducir a una pregunta súper absurda. Por ejemplo, ¿cómo explicaríamos el número más o el número igual con números normales? Y no podemos. ¿Por qué? Porque para pasar esto, si los números pudieran existir, salir de los números naturales, perdón, si los símbolos de las operaciones, que son los símbolos de la suma o la igualdad, los más sencillos, pudieran surgir naturalmente en forma de números, pues tendríamos un universo totalmente irreal y caótico, donde todas las sumas se sumarían por todos lados, las masas, habría impactos, pero también simultáneamente restas, y sería un universo completamente absurdo. Con lo cual reforzamos, ¿verdad?, que la naturaleza nos muestra que sí es decisoria, no dentro de el sistema numérico como lo presuponían los anteriores o los contemporáneos de Gödel, sino fuera de él. Pareciera ser que alguien lo puso ahí. Si existe algo tan sencillo como sumar, es porque alguien quiere juntar dos cantidades o quiere contemplar la unión de dos cantidades que ya están juntas. Pero siempre va a ser de una manera, y por eso siempre existen pues las órbitas tan atinadas y la afinación del universo del cual ya se ha hablado anteriormente. También tenemos que tomar en consideración que las representaciones mentales son una representación que nos llega, pero no es la realidad física. Afuera hay mucho más de lo que no vemos. Y para cerrar, quisiera hablar de la cosmovisión y la condición moral del ser humano. Uno puede notar que siempre que hay estos debates profundos, por ejemplo, los clásicos debates entre Richard Dawkins y el matemático John Lennox de la Universidad de Oxford, uno creyente y el otro completamente materialista, siempre indirectamente salen a relucir cuestiones morales. ¿Por qué? La verdad no lo sé, pero siempre relucen cuestiones morales, de que el universo es amoral, que no existe el bien y el mal, no existe el destino último, etcétera, etcétera.
Y nosotros vemos que curiosamente la Biblia hace ese pareamiento también, pero de forma contraria. Siempre que nosotros vemos estas condiciones, esta necesidad de querer explicar la ciencia por sí misma, en este caso el lenguaje matemático, y que vamos a llegar a la realidad última, o por lo menos conceptual del universo, siempre esconde cuestiones morales. Muchos de los del nuevo ateísmo, ellos dicen abiertamente, ¿por qué un Dios que se preocupa por la vida personal de las personas, incluso por su sexualidad, etcétera? Es curioso, aquí no sé ningún patrón, pero sí veo que la Biblia también, cuando habla de los principios, ¿verdad? De los límites de la razón humana, también muy cerca o lo relaciona con las condiciones morales. Ahí en 1 Corintios 3, 16 al 20, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y luego ahí dice de alguien que se cree sabio, pero que debe hacerse ignorante para ser sabio. Dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Y él prende a los sabios en la astucia de ellos. Todos los avances de la matemática profunda y de la filosofía de las matemáticas indican que entre más se saben, más se conoce, sabemos que hay muchísimas otras cosas que no podemos saber. Dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y siempre liga esto, las cuestiones morales, a las cuestiones profundas del significado del entendimiento. Ese otro verso dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios más fuerte que los hombres. Y ahí también dice, mirad, hermanos, vuestra vocación. Muchos son sabios según la carne. Aquí habla de cuestiones morales también. Siempre, esto a veces no se va a hablar de ello, pero de fondo siempre hay involucradas cuestiones morales. Y dice que incluso Dios usó lo necio para avergonzar a los sabios, lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte, lo vil y lo menospreciado, e incluso lo que no es, lo que no existe. Así como el número i, el número imaginario, la raíz de -1, o estos números indeterminados, o incluso las pruebas de incoherentes, ¿verdad? De la lógica matemática, lo que no es, lo que no existe. Dice, para deshacer lo que es, la presuposición de querer dominarlo todo y creer que, como en el humanismo, que el hombre es la medida de todas las cosas. La Biblia nos cuenta un panorama totalmente diferente. Y ahí podemos verlo en el Salmo 19, 1 al 7, ¿verdad? Todas las reglas en forma poética, cómo describe al sol que sale en su órbita y la sabiduría que hay de un día a otro y la voz de Dios atrás de todas estas leyes, pero que ni siquiera a veces nosotros no las podemos ver, que escapan al ser humano. Y dice ahí, la ley de Jehová es perfecta que convierte al alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Siempre refiriendo la comprensión profunda de estas cuestiones con cuestiones morales, la ley de Dios. Y también vemos los aspectos negativos en la Biblia. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y no tienen excusa. Y contrapone, ¿verdad? O hace contraste con los que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, de nuevo cuestiones morales, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, queriendo negar este origen, queriendo negar la metamatemática de que a final de cuentas, si esto existe así, si estas reglas existen así, es porque hay alguien desde allá arriba que lo permite. También Dios los entregó a la inmundicia y deshonraron sus propios cuerpos, etcétera, etcétera. Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Todo esto indica, hace una dualidad entre la falta de comprensión profunda y la condición moral del ser humano. Para terminar, a mí me gustaría comentar algo. A mí no me sorprendería para nada, que los redimidos que vayan al cielo se encuentren, digamos, va a haber muchas cosas que van a ser iguales. Aquí se han hablado incluso de algunos mecanismos que Dios pudo haber usado, pero dado a las pocas pero cruciales evidencias que tenemos del límite de la razón y de la capacidad profunda de entendimiento, no me sorprendería para nada que los redimidos se encuentren con realidades que ni sospechamos, nuevas ciencias, nuevas matemáticas. Y para terminar, 1 Corintios 2:9,
cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Deuteronomios 29, un libro tan antiguo, ya hablaba de estas cosas. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Siempre el conocimiento profundo, las cosas que no podemos contemplar, que no podemos ver, con profundas implicaciones morales. Muchas gracias. Bueno, estimado público, gracias Eliezer por tu conferencia. Nos hiciste sacudir las neuronas con tu presentación. Antes de entrar a una breve sesión de preguntas, quiero anunciarle a nuestro público que el próximo sábado tendremos al licenciado Ricardo Lapisco con la presentación Programación de la Vida. Así que los invitamos para que nos acompañen también. Él es un químico que trabaja aquí en la Universidad de Montemorelos, muy dedicado con la investigación, y nos va entonces a dar su ponencia. Ahí está, Programación de la Vida, próximo sábado. Los invitamos para que nos acompañen, tal como lo hacen cada sábado, con el licenciado Ricardo Lapisco, que es un químico de los que hay aquí en la Universidad de Montemorelos. Así que no se lo pierdan. También queremos avisarles al público que nos escucha que ya tenemos lista la segunda temporada de esta serie, Nuestros Orígenes Revelaciones. Y tenemos, como en la primera, bastantes oradores muy capaces, oradores cristianos, científicos, investigadores de nuestra iglesia, que nos van a impartir su conocimiento. De hecho, les adelanto que las primeras dos participantes son mujeres. Son científicas de nuestra iglesia que estarán dándonos presentaciones el 21 de agosto y el 28 de agosto. No les voy a decir quiénes son, pero son dos científicas de nuestra iglesia. Así que los invitamos para que nos acompañen en esas transmisiones que, con el favor de Dios, van a prolongarse por todo lo que resta del año en la segunda temporada de nuestra serie, nuestro programa, Nuestros Orígenes Revelaciones. Muy bien. Entonces, Eliezer, vamos a ver, hubo alguna serie de comentarios por aquí, preguntas. Quiero felicitar a Esperanza García Valier. Fue la primera persona que se nos unió a la transmisión. Ella nos habla desde Tabasco. Gracias, hermana Esperanza, por unirse con nosotros. También tenemos a Isabel Tamés Loria desde Alajuela, Costa Rica. Bienvenida, hermana Tamés. Síganos acompañando cada sábado. Y tenemos a Moni Herrera de Acosta. Nos saludó ella esta tarde. Y Pedro Suárez estuvo muy activo esta tarde con comentarios, preguntas, etcétera. Antes de hacer las preguntas de Pedro Suárez, Eliezer, hay una pregunta en el WhatsApp mío que alguien la está haciendo para ti. La pregunta es la siguiente: ¿qué cualidades de Dios refleja, según tú, la teoría matemática de conjuntos? ¿Qué cualidades de Dios podemos discernir en la teoría matemática de conjuntos de la que abordaste al principio de tu presentación? Sí, muy buena pregunta. A mí, en realidad, la teoría de los conjuntos me fascina. Aparentemente es una de las teorías más sencillas, pero es de las más profundas. Yo, aparte de lo que leemos en la Biblia, no puedo realmente decir a ciencia cierta qué cosas pasaron en la creación porque no estábamos ahí. Pero en la revelación tenemos un lenguaje que es de un idioma antiguo, algún tipo de concepciones que se expresan en una forma un tanto antigua, primitiva, pero que son, si uno las modifica tantito, son
muy parecidas al lenguaje matemático. No en cuestión de palabras, sino en cuestión de conceptos y orden. Decía que Dios es el Dios de los conjuntos, porque uno lo puede ver en la Biblia. Cómo describe su creación. Cuando Él hace pensar a Job y Él refiere los animales, refiere uno o dos, pero no los está refiriendo como un solo animal, sino el conjunto de su creación. Y si uno piensa en cómo hizo su creación, los ángeles, los mundos no habitados, los seres vivos, las bacterias, el mundo vivo, el mundo incluso de los conjuntos de números, que la Biblia habla tanto de los números y que es tan exacta en estos. En algún momento tal vez vengan los doctores Mastro Martino a hablarnos un poco más de este orden, pero básicamente Dios es un Dios de orden, de un orden total, que Él tiene un control total sobre la creación y todo lo relaciona con conjuntos y muchas veces conjuntos infinitos, como en el caso de las estrellas. Pero eso no quiere decir que Él no se preocupe por los elementos que contienen esos conjuntos. La Biblia habla, ¿verdad?, en un lenguaje que Él se preocupa por los pajarillos, se preocupa por incluso nosotros los hombres que tenemos poca fe y que tenemos tantas fallas, se preocupa por las cosas mínimas. Entonces, así es la teoría de conjuntos. Engloba cantidades grandísimas, monstruosas, los principios de cardinalidad, de muchas otras cosas de los conjuntos, por ejemplo, los conjuntos que son densos, que son densamente mayores a otros, aunque todos son infinitos, pero también la teoría de conjuntos te permite hacer esas comparaciones, esas limitaciones que dependen a veces de un solo elemento, como vimos en el caso de los límites, pero tienen repercusiones en muchas otras cosas. Dios así es, Dios es el Dios de los conjuntos y eso hace de Él que pues sea sumamente universal. Muy bien, Eliezer. Voy a atender una de las preguntas de Pedro Suárez. A ver qué orientación podemos darle. Él hizo varias preguntas y comentarios, Pedro. Voy a atender a tu pregunta donde él cuestiona. ¿El conjunto de todos los conjuntos no es una paradoja matemática? También podrían ser una paradoja, podría serlo, pero son cosas que, o sea, son reales porque las puedes expresar matemáticamente, el conjunto de todo, el conjunto universo, que sería en última instancia una sobresimplificación, pero es el conjunto de todos los demás conjuntos. Pero aparentemente a veces son paradojas para nosotros porque volvemos a lo mismo, nosotros no podemos tener un dominio total de la ciencia, nuestra mente es imperfecta, hay cosas que nos aparentan y a veces nos pueden distorsionar un poco o nos pueden perturbar, pero no quiere decir que en esencia no sean así. Por ejemplo, sí, parece una paradoja, pero hay muchas otras cosas que parecen paradojas también, como los conceptos de infinidad, etc. Entonces, porque un conjunto, digamos, en esencia, ¿verdad? No sé si es eso lo que estás pensando, Pedro, pero en esencia un conjunto que englobe todos los otros conjuntos, englobaría también las cosas que no existen, los conjuntos inexistentes, los conjuntos vacíos, etc. Y que parecieran ser contradictorios. Pero volvemos a lo mismo, tal vez sí sea una paradoja, pero hay cosas que nosotros no podemos tener dominio sobre eso. Por eso creemos en un ente superior que nos permite solo parte de esa revelación, no en su totalidad. Muy bien, gracias, ingeniero Guzmán. Moni Herrera de Acosta saluda desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Voy a pasar algunas de las Pedro Suárez para darle oportunidad a otras personas que están también participando con nosotros. Marilena Corona González desde California manda saludos. Bárbara de Molina manda feliz sábado. Vamos a atender la pregunta de Fe y Ciencia Guatemala. Saludos desde Guatemala, excelente presentación. Podemos decir entonces que de alguna manera la matemática usa fe en alguno de sus procesos.
especialmente en aquellos donde no hay un valor exacto, sino una aproximación. ¿Qué opinas, Eliezer? Claro que sí, es una manera súper evidente, palpable de fe. Estábamos hablando en el caso de los números complejos. Los números complejos tienen una parte, no es todo el número, es un número complejo porque tiene una parte real, pero tiene una parte imaginaria. Entonces, estas son como anclas, no existen en realidad, pero los caminos que llevan a ella permiten cierta mecánica que te permite resolver muchísimas cosas si no los tuvieras. Es el caso de las radiofrecuencias. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos subido a un avión y a veces hasta nos dormimos en él? Es un acto de fe, estamos dependiendo de una tecnología que ni siquiera sabemos. También me gustaría aprovechar a decir algo sobre lo de la realidad versus la representación mental. Todo lo que nosotros conocemos, cómo huele la tierra, vemos a las montañas, la lluvia, es solo una representación mental de lo que está allá afuera. Hay muchísimas cosas que escapan a nuestro entendimiento. No podemos ver, vemos solo una pequeña fracción del espectro electromagnético, solo una pequeña fracción. Hay muchísimas cosas que escapan a nosotros, pero sin embargo, aún así salimos y hacemos muchas cosas confiados en que no nos va a pasar nada. Entonces, obviamente eso es en el mundo real, pero la pregunta era sobre las matemáticas. Claro que sí, constantemente. Muchas de las cosas, yo creo que cuando Gödel él tuvo esa intuición de ver esto, ¿verdad? Muchas veces no se dice, Gödel aparentemente no era religioso, pero él había crecido en un hogar protestante, donde se sabía de la Biblia. Siempre uno puede buscar ciertas cosas y hay ciertos antecedentes que te pueden dar un profundo vistazo de fe. Los grandes hallazgos en las matemáticas, en las ciencias físicas, etcétera, siempre necesitan de fuertes dosis de fe. Si no, no se hubiesen descubierto. Muy bien, Eliezer. Ezequiel Hernández Ramírez te felicita por la presentación. Vamos a atender el comentario de Carlos Mauro Ramos. Dice, ¿cómo van a ser inconsistentes las matemáticas si la ecuación tensorial de Einstein nos ha llevado más cerca de entender las fuerzas del universo? ¿No sería su completez más bien una confirmación de la naturaleza omnisapiente de Dios? Habría que presentar las matemáticas como el martillo constructor de Dios. A ver, Eliezer, ¿qué opinas de este comentario? Pregunta. Pues, bueno, creo que es comentario, pero sí me gustaría comentar algo. Einstein, él fue una persona extraordinaria. Consiguió cosas que son muy, muy, muy valiosas e interesantes. Incluso todas sus teorías, la teoría, tanto la general como la especial de la relatividad, nos muestran cosas que son ya cuando se estudian, tan evidentes, pero también tan ilusivas. Pero eso no quiere decir que él tuviese tampoco un dominio total sobre su ciencia. Albert Einstein cometió errores también, que después otros científicos pudieron depurar. Incluso, me faltó esa parte, ya se iba a extender mucho, pero me hubiera gustado poner una parte que decía así: Albert Einstein no podría haber predicho el clima como los sistemas modernos lo predicen. ¿Por qué? Porque él no tenía esas herramientas, e incluso al principio él desconfiaba de esto, después lo aceptó. Y otra cosa, mucha gente no lo sabe, Kurt Gödel fue un gran amigo de Albert Einstein, tanto que Albert Einstein fue, cuando leyó todo esto de él, y después trabajaron juntos incluso, Albert Einstein se lo llevó a Estados Unidos y lo acompañó y lo aconsejó para obtener la ciudadanía americana. Llegaron a ser profundos amigos. Después Gödel, ya hacia el final de su vida, se enfermó, tuvo problemas serios mentales incluso, y murió bastante solo, pero siempre arropado por Einstein. Incluso Einstein mismo, hay recuentos de él que decía, mira estas cosas que descubrió Kurt Gödel. Bueno, eso es por una parte. Por otra parte, Einstein menciona muchas veces a Dios y mucha gente piensa que pues él era profundamente religioso, pero parece que no era el caso. Al menos hacia su edad adulta, Einstein tenía una concepción bastante
panteísta de Dios. Para él Dios era ese orden maravilloso, universal, ¿verdad? Muchos de estos científicos no necesariamente eran cristianos o creyentes, pero sus trabajos estaban bien fundamentados porque lo hicieron con toda la sinceridad del mundo y su talento y consiguieron a cosas extraordinarias. Pero incluso el mismo Einstein estaba de acuerdo, en pocas palabras, con estas inconsistencias pequeñas, pero muy cruciales dentro de las matemáticas. Muy bien, Eliezer, gracias por tu Perdón, respuesta. solo un comentario. Más que el martillo de Dios, las matemáticas, porque Dios ha de tener algunos conocimientos superiores. Cada vez que uno aprofunda en estos temas y en la posición bíblica, uno puede pensar eso. Yo creo que más que el martillo de Dios fue la herramienta que Dios le dio a los humanos, racional, para encontrar verdades que ellos necesitaban, las cosas reveladas que habla la Biblia. Muy bien, Eliezer, gracias. Carlos Ponce saluda. Quique Sánchez dice desde Lima, Perú, gracias por el tema, me hizo acordar mis clases de cálculo en la universidad. ¿Sí? Jorge Zúñiga, buenas tardes, feliz sábado, felicidades, un muy buen manejo de las matemáticas. Gracias, ingeniero Guzmán, por tu presentación. Creo que aquí cabe muy bien las palabras de Galileo en cuanto a que Dios utilizó el lenguaje matemático para construir el universo. ¿Sí? Así que, Eliezer, gracias por tu plática. Nos hiciste profundizar en la ciencia y sobre todo resaltaste que sobre esa ciencia está Dios, quien tiene el control y quien es el científico por excelencia y el matemático por excelencia. Gracias, Eliezer. Gracias a nuestro público que nos sigue cada sábado. Le recordamos el próximo sábado con el licenciado Lapisco, con un tema biológico, un tema químico-biológico, aquellos maestros de ciencias naturales, maestros de matemáticas, de física, ¿sí? Que se nos unan para escuchar la presentación del licenciado Lapisco, Programación de la Vida. Por hoy nos despedimos de nuestro público. Gracias por su compañía y esperamos seguir contando con ustedes cada sábado de esta serie. Que Dios los bendiga a todos, que tengan una bendita semana. Cuídense, cuidémonos del coronavirus. Hay que ser prudentes. Que Dios bendiga a todos esta semana. Amén. Feliz sábado.